Si crees que las pirámides solo existen en Egipto, no podrías estar más equivocado. Porque al otro lado del Atlántico, México alberga algunas de las civilizaciones más enigmáticas y avanzadas de la historia de la humanidad. Aquí, cada piedra cuenta una historia de miles de años. Hay templos construidos con precisión milimétrica, ciudades planificadas en función de los astros y ruinas que aún desafían la explicación de la ciencia. Desde pinturas rupestres de más de 10.000 años de antigüedad hasta metrópolis enteras que simplemente desaparecieron, México es uno de los mayores misterios al aire libre del planeta. Hoy exploraremos ruinas ocultas, templos sagrados y ciudades perdidas que siguen intrigando a los arqueólogos hasta el día de hoy. Así que prepárate, porque este viaje cambiará tu forma de ver la historia, en una nueva aventura por este mundo bello. Comenzaremos nuestro viaje muy lejos de las famosas pirámides, en el extremo noroeste de México, en un lugar tan remoto que, aún hoy, se necesita una mula y mucha determinación para llegar hasta allí. En las montañas de la Sierra de San Francisco, escondidas en los cañones de la península de Baja California, hay pinturas rupestres creadas por los antiguos pueblos cochimíes que pueden tener hasta 11.000 años de antigüedad, lo que la sitúa entre las manifestaciones artísticas más antiguas de todo el continente americano. Pero no estamos hablando de esos pequeños y sencillos dibujos de animales que se ven en los libros de historia, en absoluto. Estas pinturas se extienden a lo largo de más de 200 metros por las paredes de los cañones, transformando rocas enteras en lienzos monumentales donde gigantescas figuras humanas comparten espacio con ciervos, pumas, ballenas y todo tipo de animales del desierto y del mar. Lo más impresionante es que algunas de estas figuras tienen más de 10 metros de largo, pintadas en capas superpuestas que funcionan como una línea de tiempo visual de la región. Los artistas utilizaban pigmentos naturales como el ocre rojo, el manganeso negro y la limonita amarilla, mezclados con aglutinantes derivados de plantas locales, creando colores tan vibrantes que, incluso después de miles de años, siguen brillando en las paredes de las cuevas. El clima extremadamente seco de la región y la dificultad de acceso han ayudado a preservar estas obras de arte de una manera que no se encuentra en casi ningún otro lugar del mundo. Mientras que en Europa solo se pueden ver réplicas de las pinturas rupestres más famosas, aquí, en la Sierra de San Francisco, todo es original, sin tocar por las técnicas modernas de restauración. La UNESCO reconoció este conjunto como Patrimonio de la Humanidad en 1993, destacando que estas pinturas representan una de las concentraciones más extraordinarias de arte prehistórico de todo el planeta. Pero más allá de su belleza estética, estos murales revelan algo fascinante sobre los cochimí. Tenían una profunda conexión con el entorno que los rodeaba, ya que representaban no solo animales terrestres, sino también criaturas marinas, lo que sugiere que, a pesar de vivir en las montañas, mantenían un estrecho contacto con el océano. Ahora bajaremos de las montañas de Baja California y nos dirigiremos al desierto de Chihuahua, donde una civilización completamente diferente construyó una de las ciudades más sofisticadas del norte de México. Paquimé, también conocida como Casas Grandes, floreció entre los años 1200 y 1450, estableciéndose como el mayor centro urbano del desierto de Chihuahua y creando un puente cultural entre dos mundos completamente distintos. Esta ciudad no solo era impresionante por su tamaño, sino principalmente por el papel que desempeñaba como centro comercial estratégico. Paquimé conectaba la cultura pueblo del suroeste de Estados Unidos y el norte de México con las civilizaciones más avanzadas de Mesoamérica, funcionando como una especie de entrepuesto comercial donde cambiaban de manos mercancías exóticas y se encontraban diferentes culturas. Imagina el bullicio de esta ciudad en su apogeo, caravanas que llegaban del norte trayendo turquesas y cerámica, mientras que del sur venían guacamayos tropicales vivos, cuyas plumas de colores eran muy apreciadas para rituales y adornos. Los habitantes de Paquimé criaban guacamayos en cajas rectangulares de adobe equipadas con material para nidos y perchas, desarrollando lo que probablemente fue uno de los primeros sistemas de cría de aves a gran escala en la región, con el objetivo de comercializar tanto las aves vivas como sus exuberantes plumas. La arquitectura de Paquimé es otro capítulo aparte en esta historia.
La zona arqueológica contiene los restos de aproximadamente 2.000 habitaciones organizadas en conjuntos de salas de estar, talleres y almacenes con patios, formando una estructura urbana compleja que demuestra una cuidadosa planificación. El material predominante es el adobe, ese ladrillo de barro sin coser que parece sencillo, pero que, en realidad, requiere un profundo conocimiento de ingeniería para crear estructuras de varios pisos que permanecen en pie durante siglos. Una característica destacada son las puertas en forma de T, un detalle arquitectónico que se ha convertido en símbolo de la cultura de casas grandes y que no se encuentra en ningún otro lugar de la región. Lo que más impresiona de Paquimé es darse cuenta de cómo esta ciudad logró prosperar en medio de un árido desierto, desarrollando avanzados sistemas de gestión del agua que permitieron no solo la supervivencia, sino también el florecimiento de una población considerable. Estamos hablando de una civilización que comprendía perfectamente el valor del agua y sabía cómo aprovecharla al máximo, creando canales y embalses que demuestran un conocimiento de la ingeniería hidráulica sorprendente para la época. La ciudad fue abandonada alrededor del año 1450, posiblemente debido a factores ambientales o conflictos internos, dejando atrás un legado arqueológico que aún hoy fascina a investigadores de todo el mundo. No muy lejos de Paquimé, otro yacimiento arqueológico demuestra la sofisticación de las culturas del norte de México. La Quemada destaca por sus impresionantes murallas y pirámides escalonadas que revelan técnicas de construcción avanzadas y una compleja organización social. Este complejo arqueológico no era solo un centro ceremonial, sino que desempeñaba un papel crucial en el control de importantes rutas comerciales, especialmente las relacionadas con el transporte de turquesa y otros bienes preciosos que circulaban entre el norte y el sur. Las murallas fortificadas de la Quemada cuentan la historia de un pueblo que necesitaba defenderse, que comprendía la importancia estratégica de su ubicación y que construyó sus estructuras pensando tanto en la funcionalidad defensiva como en la imponencia visual que intimidaría a los posibles invasores. Ahora vamos a hacer un viaje en el tiempo y en el espacio, saliendo del árido norte y llegando al corazón de México, en la meseta central, donde algunas de las civilizaciones más poderosas de Mesoamérica dejaron sus huellas más impresionantes. Y no hay forma de comenzar esta parte sin hablar de la ciudad que hasta hoy deja a todo el mundo preguntándose quién diablos construyó eso. Teotihuacán, cuyo nombre significa el lugar donde fueron creados los dioses, se encuentra a unos 50 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, y cuando llegas allí por primera vez, tienes la sensación de estar ante algo que no debería existir. La Pirámide del Sol, que alcanza una altura de más de 60 metros, fue la estructura más alta de América en su época, elevándose sobre una base que mide 225 por 222 metros. ¿El volumen total de esta pirámide? 1.000.000 de metros cúbicos de material movido a mano, piedra a piedra, en una época en la que no existían grúas, tractores ni ninguna tecnología que facilitara el trabajo. Y lo más inquietante es que nadie sabe quién lo hizo. A diferencia de los aztecas, que dejaron registros detallados de su historia, o de los mayas, que escribieron extensamente sobre sus gobernantes, Teotihuacán es un completo misterio. No hay pruebas de palacios reales o tumbas de gobernantes, no existe un culto a la personalidad y los jeroglíficos aún no han sido descifrados, lo que hace imposible saber con certeza quién gobernaba esta gigantesca metrópolis. Algunos estudiosos sugieren que la ciudad pudo haber sido gobernada por una élite colectiva en lugar de un solo rey, lo que sería revolucionario para la época, pero esta es solo una teoría entre muchas. Los principales monumentos de la ciudad de Teotihuacán están conectados entre sí por una carretera central de 45 metros de ancho y 2 kilómetros de largo, llamada Avenida de los Muertos. Un nombre dado por los aztecas siglos más tarde porque creían que las plataformas a lo largo de la avenida eran tumbas. En realidad, eran plataformas ceremoniales coronadas por templos, pero el nombre se popularizó y persiste hasta hoy. Caminar por esta avenida es como viajar en el tiempo, porque a un lado se encuentra la pirámide del Sol dominando el horizonte y, al final, cerrando la perspectiva, se encuentra la pirámide de la Luna, rodeada de plataformas más pequeñas que crean una plaza monumental donde se celebraban importantes rituales.
Pero la estrella arquitectónica de Teotihuacán, al menos en términos de riqueza decorativa, es sin duda el templo de Quetzalcóatl, también conocido como Templo de la Serpiente Emplumada. La pirámide tiene sus lados decorados con cabezas de serpientes emplumadas alternadas con las de otra criatura similar a una serpiente, creando un impresionante patrón visual que muestra el nivel de sofisticación artística de los constructores. Estas cabezas de serpiente sobresalen de la estructura y, originalmente, debían estar pintadas con colores vibrantes que hacían que el templo fuera aún más impactante. El templo está asociado con la guerra y el sacrificio humano, como lo confirma el descubrimiento de más de 200 esqueletos enterrados en las cercanías, muchos de ellos jóvenes guerreros con las manos atadas a la espalda, lo que sugiere que fueron sacrificados durante la construcción o dedicación del templo. Teotihuacán no era solo un centro religioso, era una metrópolis completa donde decenas de miles de personas vivían, trabajaban y comerciaban. La ciudad tenía barrios específicos para diferentes grupos étnicos, sofisticadas zonas residenciales con patios interiores y sistemas de drenaje, talleres especializados en la producción de obsidiana y cerámica, e incluso un enorme mercado central donde se comercializaban productos de toda Mesoamérica. La influencia cultural de Teotihuacán se extendió por una zona gigantesca, llegando incluso a ciudades mayas de Guatemala, como demuestran los artefactos y estilos arquitectónicos encontrados en esos lugares lejanos. Tras el misterioso colapso de Teotihuacán alrededor del año 650, una nueva potencia surgió en la meseta central unos siglos más tarde, los toltecas. Tula, la capital tolteca, se encontraba a 75 kilómetros al norte de la Ciudad de México y, aunque era más pequeña que Teotihuacán, dejó un legado visual que se ha convertido en icónico en todo México. Nos referimos a los atlantes de Tula, esas gigantescas estatuas de guerreros que probablemente hayas visto en fotos sin saber qué eran. Cada una de estas figuras guerreras está hecha de basalto y mide aproximadamente 4,5 metros de altura, representando a soldados toltecas en postura rígida y frontal, con detalles elaborados que incluyen tocados cónicos con plumas, pechera en forma de mariposa, espinilleras y sandalias. Cada guerrero lleva un atlatl, que es un lanzador de dardos, incienso, un pectoral en forma de mariposa y una placa en la espalda con forma de disco solar, que simboliza la conexión entre el poder militar y el divino. Estas estatuas no eran solo decorativas, sino que tenían una función estructural real, sostenían el techo del templo que se encontraba en la cima de la pirámide, funcionando como columnas monumentales que unían lo práctico con lo simbólico. Los toltecas tenían una sociedad profundamente militarizada, muy diferente de las culturas anteriores, donde los sacerdotes ocupaban la cima de la jerarquía social. En Tula, el guerrero pasó a ser la figura central, tanto en el arte como en la estructura de poder, y esto se refleja en cada detalle de la ciudad. Además de los atlantes, el yacimiento presenta un muro de serpientes llamado Coatepantli, decorado con relieves de serpientes y calaveras que probablemente delimitaban el espacio sagrado dentro del complejo ceremonial. También hay una plataforma llamada Tzompantli, que se utilizaba para exhibir los cráneos de las víctimas sacrificadas, una práctica que se haría aún más común entre los aztecas posteriormente. La influencia de los toltecas fue tan grande que los aztecas, siglos más tarde, los veneraban como los antepasados culturales de la civilización mesoamericana, describiéndolos como artesanos, maestros y guerreros ejemplares. Esta admiración era tan intensa que los aztecas copiaron varios elementos del arte y la arquitectura toltecas, incluidas sus propias versiones de las estatuas de guerreros, en un intento de conectarse con ese glorioso legado y legitimar su propio poder a través de la asociación con los toltecas. Hablando de los aztecas, hay un sitio que muestra un lado completamente diferente de la arquitectura mesoamericana. Un lugar donde los constructores abandonaron la idea tradicional de pirámides apiladas y se lanzaron a algo mucho más atrevido. Malinalco presenta una característica única, un templo esculpido directamente en la roca de la montaña, transformando la propia montaña sagrada en una estructura religiosa. No era un lugar cualquiera, sino un centro de entrenamiento para los guerreros de élite aztecas, concretamente para las órdenes militares del Jaguar y del Águila, que combinaba intensos rituales religiosos con una rigurosa preparación militar. Imagina la escena,
jóvenes guerreros subiendo la montaña para entrar en un templo literalmente esculpido en la roca viva, donde cada detalle arquitectónico reforzaba la conexión entre el mundo natural, lo divino y el poder militar del Imperio Azteca. La entrada del templo está custodiada por esculturas de jaguares y águilas, los símbolos de las dos órdenes guerreras más prestigiosas, y el interior revela un trabajo de escultura en roca que demuestra no solo una habilidad técnica excepcional, sino también una profunda comprensión de cómo crear espacios sagrados que inspiraran reverencia y determinación en los guerreros en entrenamiento. Otro sitio que merece ser destacado cuando hablamos de ingeniería militar combinada con conocimientos astronómicos es Xochicalco. Esta ciudad sorprende por la forma en que sus constructores integraron la defensa, la religión y la ciencia en una única estructura urbana cohesionada. La pirámide principal tiene relieves de serpientes emplumadas que representan a Quetzalcóatl, junto con motivos astronómicos que demuestran la fusión entre la religión, las matemáticas y la observación del cielo. Pero eso no es todo, toda la ciudad fue diseñada pensando en la seguridad, con múltiples murallas defensivas, caminos estrechos que canalizaban el movimiento de personas y puestos de vigilancia estratégicamente situados para detectar cualquier amenaza con antelación. Xochicalco floreció en un periodo de transición, después del colapso de Teotihuacán, pero antes del surgimiento del Imperio Azteca, y su arquitectura refleja esta posición intermedia, incorporando elementos de varias culturas diferentes mientras desarrollaba su propio estilo distintivo. La ciudad controlaba importantes rutas comerciales y estaba claramente preocupada por la posibilidad de ataques. De ahí todo ese elaborado sistema de fortificaciones que hacía extremadamente difícil para cualquier ejército invasor penetrar en las zonas centrales de la ciudad. Si Xochicalco impresiona por su sistema defensivo, Cantona lo lleva a otro nivel de complejidad. Cantona es una de las ciudades arqueológicas más grandes de México, con una superficie de unos 700 hectáreas. Y lo que hace que este lugar sea verdaderamente notable es la meticulosa planificación urbana que aplicaron sus constructores. La ciudad cuenta con un sistema de transporte muy sofisticado, con más de 700 calles empedradas, lo que crea una red viaria que facilitaba el movimiento de personas y mercancías por toda la extensión del asentamiento. Las casas de Cantona, más de 3.000, fueron diseñadas en armonía con el terreno natural accidentado, aprovechando las características topográficas en lugar de luchar contra ellas. Toda la ciudad estaba protegida por una sólida muralla de piedra, y dentro de ese perímetro fortificado, la vida urbana florecía con una intensidad que pocos otros lugares de la región lograron alcanzar. Cantona nos muestra que los pueblos precolombinos de México no solo eran constructores de templos y pirámides, sino que también eran urbanistas sofisticados que pensaban en términos de infraestructura, logística y calidad de vida urbana. Y, por último, es imposible hablar de la meseta central sin mencionar el corazón palpitante del Imperio Azteca, el Templo Mayor. Este era el centro religioso más importante del antiguo pueblo azteca, situado en el corazón de lo que hoy es la Ciudad de México. Construido en varias etapas, su arquitectura piramidal escalonada simbolizaba la unión de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y Tlaloc, el dios de la lluvia, representando las dos fuerzas que los aztecas consideraban esenciales para la supervivencia y la prosperidad del imperio, el poder militar que garantizaba los tributos y el dominio, y la lluvia que permitía la agricultura y alimentaba al pueblo. El Templo Mayor no era una construcción estática, sino que se amplió y reconstruyó varias veces a lo largo de los años, y cada emperador añadió su propia capa a la estructura, creando literalmente capas de historia unas sobre otras. Las excavaciones modernas han revelado extraordinarias ofrendas enterradas en los cimientos y en los diferentes niveles del templo, incluyendo objetos preciosos de regiones lejanas, animales exóticos y pruebas de sacrificios humanos realizados a escala industrial durante ceremonias importantes. Hoy en día, incluso con la ciudad moderna construida encima, los arqueólogos siguen descubriendo nuevos tesoros y revelando más secretos sobre cómo funcionaba este templo como el centro absoluto del universo azteca. Cerca de allí se encuentra Tenayuca, un yacimiento que conserva vestigios de las múltiples culturas que ocuparon el Valle de México a lo largo de los siglos.
Tenayuca alberga un templo construido completamente con piedra volcánica, decorado con ricas estatuas de dioses aztecas, lo que demuestra la continuidad cultural entre los diferentes pueblos que habitaron la región. El templo de Tenayuca es especialmente interesante porque muestra influencias tanto de Teotihuacán como de los chichimecas, funcionando como un puente entre el pasado clásico y el periodo posclásico dominado por los aztecas. Al salir de la meseta central y descender hacia el oeste de México, encontramos algo que desafía todo lo que creemos saber sobre la arquitectura mesoamericana. Mientras que prácticamente todas las civilizaciones antiguas de la región construían pirámides rectangulares, escalonadas e imponentes, un pueblo decidió seguir un camino completamente diferente y crear estructuras que aún hoy intrigan a los arqueólogos y dejan boquiabiertos a los turistas. Los huachimontones fueron construidos hace aproximadamente 2000 años por la cultura Teuchitlán, que prosperó en la región del Valle de Tequila entre el 300 a.C. y el 900 después de Cristo, desarrollando un estilo arquitectónico que simplemente no existe en ningún otro lugar del mundo. Estamos hablando de pirámides circulares concéntricas, estructuras que parecen pasteles de capas o colmenas gigantes cuando se ven desde arriba, con una columna central de piedra rodeada por anillos sucesivos de plataformas que crean un patrón visual hipnótico. La pirámide principal, conocida como Círculo 2, tiene 18 metros de altura y cuenta con 52 escalones, un número que definitivamente no es una coincidencia, ya que corresponde exactamente al número de semanas en un año y al número de años en el ciclo de muchos calendarios mesoamericanos, incluido el famoso calendario maya. Lo que hace que estas estructuras sean aún más fascinantes es el propósito ceremonial que hay detrás de su inusual diseño circular. Los arqueólogos creen que en la cima de la pirámide había un agujero donde se colocaba un poste gigante que se utilizaba en una ceremonia llamada Danza de los Voladores, un espectacular ritual en el que un sacerdote subía al poste para honrar a Ejecatl, el dios del viento, mientras otros participantes se lanzaban atados a cuerdas, girando alrededor del poste en una representación simbólica del vuelo de las aves sagradas. Los modelos de cerámica encontrados en el yacimiento muestran exactamente cómo se celebraban estas ceremonias, con diminutas figuras humanas dispuestas alrededor de estas estructuras circulares durante las fiestas y rituales, lo que ofrece una valiosa visión de cómo era la vida espiritual en esta misteriosa cultura que no dejó registros escritos para contar su propia historia. Pero la genialidad de la cultura Teuchitlán no se limitaba a la arquitectura innovadora y los impresionantes rituales. Los habitantes creaban pequeñas islas agrícolas irrigadas por un ingenioso sistema de compuertas, presas y canales, lo que demostraba un profundo conocimiento de la gestión del agua y la ingeniería hidráulica que permitía sustentar a una población de hasta 40.000 personas en su apogeo, que coincidió con el periodo clásico inicial. La ubicación tampoco era casual. Estaban estratégicamente situados cerca del tercer yacimiento de obsidiana más grande del mundo, ese vidrio volcánico negro y afilado que era el material más valioso de Mesoamérica para fabricar herramientas cortantes, armas mortales y objetos rituales que circulaban por rutas comerciales que se extendían a lo largo de miles de kilómetros. El diseño circular de las pirámides también creaba efectos acústicos especiales que no se producen en estructuras rectangulares, haciendo que los sonidos producidos en el centro se amplificaran y resonaran de manera única, transformando estas estructuras en verdaderos amplificadores naturales durante ceremonias y rituales importantes. Imagina la escena completa, cientos de personas sentadas en las plataformas circulares alrededor de la plaza central, asistiendo a elaborados rituales en los que el sonido de los cantos, los tambores de piel tensada y otros instrumentos reverberaba en las estructuras de piedra, creando una experiencia sensorial inmersiva que reforzaba el poder espiritual y político de los líderes religiosos. Esta inteligente combinación de geometría avanzada, acústica intencionada y simbolismo astronómico demuestra que estamos ante una civilización que pensaba en múltiples capas de significado al diseñar sus espacios sagrados, creando entornos que funcionaban simultáneamente como templos, observatorios, teatros y símbolos de poder. Ahora viajaremos al sur, al estado de Oaxaca, donde los zapotecos construyeron una de las ciudades más impresionantes y estratégicamente situadas de toda Mesoamérica. Monte Albán está situado en la cima de una cresta artificialmente nivelada, con una elevación de aproximadamente 1940 metros sobre el nivel del mar,
elevándose unos 400 metros sobre el valle, creando una fortaleza natural inexpugnable con vistas panorámicas de 360 grados que permitían a los zapotecas controlar visualmente todo el valle de Oaxaca y detectar cualquier amenaza militar procedente de cualquier dirección. Pero aquí viene la pregunta que todo visitante se hace cuando llega allí jadeando después de subir la montaña: ¿por qué demonios alguien elegiría construir una ciudad entera en la cima de una montaña árida, donde cada piedra tenía que ser cargada cuesta arriba sin la ayuda de ruedas, animales de carga o cualquier tecnología que facilitara el trabajo? La respuesta es sorprendente y revela cuánto valoraban los zapotecas el pensamiento a largo plazo y la tierra fértil. Monte Albán se construyó deliberadamente en la cima de la montaña precisamente para preservar todo el valle que se extendía a sus pies para la agricultura intensiva, garantizando que ni un solo centímetro de tierra productiva se desperdiciara en construcciones urbanas que perfectamente podrían haberse ubicado en un lugar menos fértil. Este fue uno de los primeros y más impresionantes ejemplos de planificación urbana sostenible en América. Una decisión consciente y estratégica que priorizaba la sostenibilidad a largo plazo de la civilización en lugar de la comodidad inmediata de los constructores. Y no estamos hablando de una pequeña ciudad modesta, no, en su apogeo, la capital zapoteca estaba habitada por aproximadamente 35,000 personas, todas viviendo en una metrópolis cuidadosamente planificada donde las clases sociales se reflejaban espacialmente en la propia topografía, con las élites sacerdotales y políticas ocupando los magníficos palacios en la cima de la montaña y las clases trabajadoras viviendo en los terrazos agrícolas escalonados que cubrían las laderas como gigantescos escalones. El centro ceremonial de Monte Albán está dominado por la Gran Plaza, una plaza monumental de 300 metros de largo rodeada de imponentes plataformas, elaborados templos, un campo de juego de pelota mesoamericano y lo que podría ser el observatorio astronómico más antiguo y sofisticado de toda Mesoamérica. El edificio J, construido alrededor del año 100 a.C., tiene una forma inusual de punta de flecha y está orientado en un ángulo de 45 grados con respecto al eje principal de Monte Albán, alineándose astronómicamente con posiciones específicas de estrellas importantes, incluyendo el centro del cinturón de Orión, la Cruz del Sur y Capella, la estrella más brillante de la constelación de Auriga. Pero la sofisticación astronómica de los zapotecas va mucho más allá de simplemente apuntar construcciones hacia las estrellas. Desarrollaron instrumentos arquitectónicos de observación que rivalizaban con cualquier cosa que existiera en el mundo antiguo. En Monte Albán, el sol alcanza su cenit el 8 de mayo, y en una pirámide especialmente diseñada llamada Edificio P, el sol penetra verticalmente a través de un tubo que va desde la cima hasta la base, iluminando completamente el interior de esta estructura durante solo unos preciosos minutos en ese día específico del año, creando un espectáculo de luz que debió causar una profunda admiración en los antiguos observadores. Este impresionante nivel de precisión astronómica requería no solo una observación cuidadosa y paciente a lo largo de varias generaciones, sino también un conocimiento matemático extremadamente sofisticado para calcular ángulos exactos y crear estructuras que funcionaran como gigantescos instrumentos astronómicos de piedra. Los zapotecos utilizaban estas observaciones celestes para guiar sus actividades agrícolas críticas y ceremonias religiosas, creando calendarios extremadamente precisos que combinaban ciclos de 260 días sagrados con el año solar de 365 días en un sistema complejo que demuestra un dominio matemático comparable al de los mayas. Al descender a la región que hoy corresponde al estado de Morelos, encontramos pruebas impresionantes de una de las culturas más antiguas e influyentes de toda Mesoamérica. Chalcatzingo es un yacimiento olmeca extremadamente importante que cuenta con monumentales relieves de piedra que datan aproximadamente de entre 900 y 500 años antes de la Era Común, lo que representa la evidencia más antigua de escultura monumental sofisticada y simbolismo astronómico complejo en toda esta región. Los relieves muestran figuras humanas sentadas majestuosamente dentro de cuevas que representan la boca de monstruos terrestres, junto con símbolos elaborados que los arqueólogos interpretan como representaciones primitivas de Quetzalcóatl y del ciclo solar. Temas iconográficos que se volverían absolutamente centrales en culturas mesoamericanas posteriores como los toltecas, los mayas y los aztecas.
No muy lejos de allí se encuentra Cholula, una ciudad que ostenta una distinción verdaderamente impresionante, alberga la Gran Pirámide de Cholula, que es la pirámide más grande del mundo en volumen total, superando con creces incluso a las famosísimas pirámides egipcias de Giza en este aspecto específico. La colosal estructura que vemos hoy en día parece, a primera vista, solo una colina natural cubierta de exuberante vegetación con una iglesia católica colonial en la cima. Pero bajo esa apariencia engañosa se esconde un laberíntico complejo de túneles explorables y cámaras interconectadas que revelan sucesivas capas de construcción que se extienden a lo largo de literalmente siglos de ocupación continua. Cholula fue un centro comercial muy concurrido y un santuario religioso muy activo que atraía a peregrinos y comerciantes de diversas culturas, funcionando como un punto de encuentro cosmopolita donde diferentes tradiciones religiosas se mezclaban e influían entre sí, creando sincretismos culturales únicos. Cuicuilco representa uno de los primeros asentamientos urbanos verdaderos del Valle de México y destaca arqueológicamente por tener una gran pirámide cónica construida íntegramente con piedra volcánica basáltica, siendo reconocida como uno de los monumentos preclásicos más antiguos de toda América Central. Pero la dramática historia de Cuicuilco tiene un final catastrófico digno de una película. La próspera ciudad quedó parcialmente sepultada por la lava incandescente cuando el volcán Xitle entró en erupción violenta alrededor del siglo I de nuestra era, lo que obligó a los aterrorizados habitantes a abandonar el lugar apresuradamente y probablemente contribuyó de manera significativa al crecimiento explosivo de otras ciudades de la región, incluido el meteórico ascenso de Teotihuacán. La pirámide circular de Cuicuilco, preservada eternamente bajo gruesas capas de lava solidificada negra, permanece como un testimonio silencioso y sombrío de esa antigua catástrofe volcánica. En el estado de Michoacán, la cultura purépecha desarrolló su propio estilo arquitectónico distintivo e ingenioso. Iguazio presenta pirámides únicas en forma de escalera que son visiblemente diferentes de otras estructuras purépechas conocidas, lo que demuestra la aplicación creativa de sofisticadas técnicas de equilibrio dinámico en los cimientos, especialmente para resistir los frecuentes temblores sísmicos. Una preocupación constante y vital en una región geológicamente activa y propensa a los terremotos. El sitio también cuenta con un ingenioso sistema natural de canales de agua limpia alimentados por abundantes manantiales subterráneos, lo que muestra claramente cómo los purépechas supieron aprovechar con maestría los recursos naturales disponibles para crear asentamientos sostenibles que prosperaron durante siglos. Siguiendo hacia el este en dirección a la costa del Golfo, llegamos al territorio donde la cultura totonaca dejó algunos de los monumentos más impresionantes y artísticamente elaborados de todo México. El Tajín fue una de las ciudades más influyentes y poderosas del período clásico mesoamericano, desarrollando una arquitectura absolutamente distintiva con edificios magníficamente decorados con relieves muy elaborados y patrones geométricos intrincados que no se encuentran en ningún otro lugar de Mesoamérica. La pirámide de los nichos es sin duda la estructura más icónica y fotografiada de todo el yacimiento. Una impresionante pirámide escalonada que cuenta con exactamente 365 nichos cuadrados que decoran su fachada por todos los lados, correspondiendo precisamente a los días del año solar y demostrando una vez más de forma inequívoca cómo los pueblos mesoamericanos integraban sofisticados conocimientos astronómicos en la propia estructura física de sus monumentos religiosos. La UNESCO reconoció oficialmente el Tajín como Patrimonio de la Humanidad por su inestimable importancia cultural y por la excepcional conservación de elementos arquitectónicos únicos que revelan la sofisticación técnica y artística de la civilización totonaca. Quiahuiztlán, otro yacimiento totonaca de importancia estratégica, se sitúa en la cima de una colina empinada con amplias y despejadas vistas del océano azul y las tierras agrícolas circundantes. El complejo y elaborado sistema de múltiples puertas fue diseñado inteligentemente tanto para la protección militar efectiva como para fines rituales simbólicos, creando una serie controlada de espacios sucesivos que canalizaban deliberadamente el movimiento de las personas a través de pasajes específicos y creaban experiencias espaciales cuidadosamente planificadas a medida que se avanzaba por los diferentes niveles escalonados del sitio fortificado.
Johualichan funciona como un importante centro ceremonial regional con grandes estructuras monolíticas de piedra que revelan un profundo conocimiento práctico de la astronomía y la conexión espiritual con los fenómenos naturales cíclicos. Las obras arquitectónicas alineadas demuestran un conocimiento detallado de los equinoccios, solsticios y otros eventos celestes periódicos que eran fundamentales para organizar con precisión el calendario ritual religioso y el ciclo agrícola esencial de la comunidad. Ahora llegamos finalmente al territorio de los mayas, una civilización que no necesita presentación, pero que aún así consigue sorprender incluso a los visitantes más experimentados con la impresionante diversidad y sofisticación técnica de sus ciudades en la selva. Palenque es simplemente deslumbrante, una ciudad maya que parece haber crecido orgánicamente de la densa selva tropical que la rodea por todos lados. Palenque floreció aproximadamente entre los años 200 y 900 después de Cristo, consolidándose como una de las ciudades mayas más grandes, poderosas y culturalmente influyentes del período clásico. La arquitectura característica de Palenque fue diseñada magistralmente en total armonía con la exuberante naturaleza circundante, con elegantes templos y elaborados palacios que incorporan orgánicamente elementos del paisaje de la selva tropical, creando una integración perfecta entre la ambiciosa construcción humana y el entorno natural salvaje que es absolutamente única y visualmente impresionante. Pero el verdadero tesoro irreemplazable de Palenque se encuentra en sus inscripciones jeroglíficas extraordinariamente detalladas. Las paredes lisas, las escaleras monumentales y las estelas de piedra están literalmente cubiertas con miles de glifos mayas meticulosamente tallados que cuentan historias épicas de reyes divinos, guerras sangrientas, alianzas políticas, rituales elaborados y eventos astronómicos precisos. Estas extensas inscripciones fueron absolutamente fundamentales para descifrar finalmente la compleja escritura maya y comprender la historia política dinástica y cultural de esta sofisticada civilización, revelando los nombres completos de poderosos gobernantes, fechas exactas de acontecimientos importantes e incluso detalles sorprendentes sobre la lujosa vida cotidiana de la élite maya. Cuando caminas lentamente por las atmosféricas ruinas de Palenque, estás literalmente rodeado de bibliotecas de piedra que narran siglos enteros de historia documentada. Toniná representa el símbolo máximo de la ambición arquitectónica monumental maya. La colosal pirámide de Toniná es la más alta jamás construida por la civilización maya, alcanzando la impresionante altura total de 65 metros. Superando con creces incluso a las pirámides más famosas y visitadas por los turistas de Tikal, en Guatemala. Subir esta vertiginosa estructura es una experiencia física y emocionalmente intensa, con escalones empinados que te llevan cada vez más alto a través de varios niveles hasta llegar finalmente a la lejana cima, desde donde se tiene una vista espectacular y sobrecogedora de la región montañosa circundante. Toniná también es especialmente notable por sus esculturas de estuco extremadamente bien conservadas a pesar de los siglos y sus impresionantes monumentos circulares, que representan un estilo artístico refinado que muchos estudiosos pensaban que había desaparecido por completo después del período olmeca primitivo, pero que claramente siguió siendo practicado por los talentosos artesanos mayas en sus propias interpretaciones creativas. Y finalmente llegamos a Bonampak, un tesoro artístico absolutamente único que cambió por completo y para siempre nuestra comprensión de la civilización maya. Bonampak es mundialmente famoso por los extraordinarios y vívidos murales del Templo de las Tres Cámaras. Espectaculares pinturas que cubren las paredes enteras de 3 salas interconectadas desde el suelo hasta el techo y muestran escenas increíblemente detalladas de guerras brutales, intensos rituales de derramamiento de sangre, sacrificios humanos, hábiles músicos tocando diversos instrumentos, nobles vestidos con elaborados trajes ceremoniales y prisioneros de guerra siendo cruelmente torturados. Estas reveladoras pinturas mostraron un lado militarista y violento de la sociedad maya que desafió por completo la imagen romántica y pacífica que muchos estudiosos y entusiastas tenían de esta civilización, demostrando definitivamente que eran guerreros extremadamente feroces que practicaban sacrificios humanos regulares y rituales de autosacrificio con derramamiento de sangre tan intensos y frecuentes como cualquier otra cultura mesoamericana conocida.
Lo que hace que los incomparables murales de Bonampak sean aún más impresionantes desde el punto de vista técnico es el excepcional estado de conservación de los vibrantes colores originales. Gracias al uso inteligente de pigmentos minerales de altísima calidad química y a una sofisticada técnica especial de aplicación sobre estuco preparado, los colores se han mantenido sorprendentemente brillantes y saturados a lo largo de siglos de abandono, lo que nos permite ver hoy en día un rojo vibrante, un azul maya intenso, un amarillo dorado rico y un verde esmeralda profundo, casi exactamente como fueron cuidadosamente pintados hace más de 1000 años por talentosos artistas mayas. Cada uno de estos yacimientos arqueológicos conservados cuenta una historia diferente y fascinante sobre la genialidad humana universal, sobre cómo pueblos antiguos sin tecnología moderna, sin metal para herramientas, sin animales de carga y sin ruedas lograron crear obras monumentales de ingeniería que desafían una explicación fácil, desarrollar complejos sistemas de escritura que registraban la historia y el conocimiento, dominar conocimientos astronómicos extremadamente precisos a través de la observación paciente y construir civilizaciones sofisticadas y duraderas que prosperaron durante siglos o incluso milenios. Estos impresionantes monumentos no son solo pilas aleatorias de piedras antiguas cubiertas de musgo, son testimonios elocuentes de la habilidad técnica, la creatividad artística ilimitada y el profundo conocimiento científico de civilizaciones que alcanzaron niveles extraordinarios de sofisticación en astronomía matemática, ingeniería estructural, arquitectura monumental y expresión artística que siguen impresionándonos, inspirándonos y desafiándonos hasta hoy en día, en el siglo XXI. Estas ruinas protegidas de México nos recuerdan que la verdadera grandeza humana trasciende el tiempo, permaneciendo viva en cada piedra esculpida, cada mural colorido y cada pirámide que toca el cielo. Gracias por acompañarme en este viaje aquí en Mundo Bello. Un abrazo y hasta la próxima aventura.